Wow. Y eso. Cantémoslo, ¿verdad? Nunca hubo una noche que pudiera impedir la salida del sol y la esperanza, y no existe problema que pueda detener las manos de Jesús que me levanta. Habrá un milagro dentro de mí, hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, hoy desciende ese río que me da la vida, ese río que emana de la cruz de mi Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aleluya. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, oh, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Una vez más declárelo, dice, aquello que parecía, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. ¡Aleluya! Di conmigo, soy un milagro. Soy un milagro. Ahora ministrale al hermano que tienes a la par y dile, tú eres un milagro de Dios. Lo que parece que no tiene salida, tendrá esa salida. Lo que parece en este momento que es tu muerte, hoy te cambian tu suerte, porque eres un milagro, eres un milagro. Declaramos todos, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, declárelo, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús. Que el Señor te bendiga. Buenas noches, hermano. Qué bueno poder vernos, o por lo menos tú si nos miras, ¿verdad? Nosotros por la fe te vemos, pidiéndole al Señor que este tiempo sea propicio para aprender siempre de la palabra de Dios, y también nosotros ir escudriñando, ir aprendiendo algunas cosas que provengan del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, y cómo nosotros tenemos que prepararnos, ¿verdad? Considerando los tiempos que nos ha tocado vivir, que son tiempos extraordinarios, pero también creo que es un tiempo de preparación para la iglesia, para el mundo cosas terribles, para nosotros cosas preciosas, pero nosotros los que hemos aprendido a amar a Dios, creo que de alguna manera lo que venga sobre la tierra no nos va a alcanzar, así como en la tierra de Gosén,
Dios protegió a su pueblo. Ahí, de esa misma manera, las plagas van a venir sobre la tierra, pero los que estén cubiertos por, no que digan estoy bajo cobertura, ¿verdad? No, sino que están cubiertos por la palabra, están cubiertos por los ministros, obviamente, pero están cerca, están aprendiendo, están creciendo, se están cuidando. Creo que de alguna manera van a ser protegidos de todo esto que ha venido sobre la tierra. Y bueno, de hecho así lo estamos viendo, ¿verdad? Nosotros al día de hoy somos una iglesia muy beneficiada por la misericordia de Dios y tenemos cero personas muertas por esta enfermedad a la fecha por la gracia y la misericordia de Dios en esta iglesia. Sí han habido enfermos, pero no hemos tenido bajas. Entonces creemos que la gracia y la misericordia de Dios está sobre nosotros, cuidándonos, ¿verdad? Y que en el nombre de Dios esto continúe de la misma manera. Yo quisiera seguirte hablando acerca de Romanos 5.1 y Santiago 2.23, en la cual nosotros ahí hemos estado haciendo una comparación. En Romanos dice que somos justificados por la fe y esto nos conduce a la paz con Dios, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahí vemos la fórmula, por así decirlo, ¿verdad? Primero la fe nos justifica para que luego tengamos nosotros paz con Dios. Pero en Santiago 2.23, esta misma fórmula cambia un poquito porque dice, y se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó, eso es fe, a Dios, le fue tomado por justicia, hasta ahí vamos bien con Romanos, pero cambia y dice, ya no dice que alcanzó la paz, sino que lo que dice es que fue llamado amigo de Dios. Esto nos habla de un nivel de cercanía, en donde el nivel de cercanía llamado amistad con Dios nos conduce a tener paz con el Señor. Y qué lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos tener paz con Dios, porque eso también nos va a conducir a tener una paz interna en nosotros mismos. Eso nos va a llevar a tener una paz con todos los demás. Eso nos va a llevar a conocer los caminos de la paz o la paz de Dios. Y posteriormente nos vamos a encontrar con el Dios de paz. Encontrarnos con el Dios de paz es sumamente importante, porque 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en la medida en que nosotros conozcamos al Dios de paz, ¿cómo? Por eso estamos hablando de la paz, por eso estamos tomándonos un tiempo a hablar de la paz, para en el proceso de que evolucionamos en la paz de Dios y cómo esta, le decía yo, nos afecta primeramente nuestra relación con Él, luego internamente, luego con los demás. En la medida que nos vamos relacionando con la paz, vamos a conocer al Dios de paz. Y ese Dios de paz nos va a santificar en espíritu, alma y cuerpo para ser hallados irreprensibles en el nombre del Señor, ¿verdad? Eso es a lo que estamos apuntando. Entonces, hemos procurado aprender un poquito acerca de la paz, hemos querido aprender acerca de cómo alcanzar la paz, hemos estado viendo un poquito de eso, pero también yo quisiera leerte acerca de algunas cosas de cómo alcanzar la paz, ¿verdad? Yo le puse este tema, esto es como una continuación de un tema, pero yo le puse lo que conduce a la paz. Ok, ¿qué es lo que conduce a la paz? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la paz? Romanos 8:6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cómo alcanzamos la paz? Tenemos que buscar las cosas del espíritu. Y las cosas del espíritu nos van a conducir a la paz. Y la paz nos va a llevar a encontrarnos con el Dios de paz. Y el Dios de paz nos va a santificar en espíritu, de alma y cuerpo para ser hallados irreprensibles. Pero ahora que estamos nosotros buscando las cosas del espíritu, hay un verso que quisiera leerte acá, en 1 Timoteo 4:1, que dice, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo apostatarán de la fe?
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En algún momento, me acuerdo yo al principio de la pandemia, yo estuve hablando acerca de los espíritus engañadores, estuvimos dándole bastante duro a ese mensaje. Pero ahora yo quisiera poner un poquito más de atención a esas doctrinas que incluso pueden ser doctrinas de demonios. Esto de acá, ¿verdad? Las doctrinas de demonios. O sea, aquí no se lee, doctrinas de demonios. Ok, solamente antes de meternos acá, ¿por qué estoy hablando de esto? Quisiera hacer con usted una remembranza, porque tal vez lo mencioné muy rápido, o alguno no ha estado al día de lo que hemos estado platicando, y entonces ahorita dijo, ¿de qué están hablando? No entiendo cómo están hablando de la paz y ahora están saltando a la doctrina de demonios. Bueno, el resultado que nosotros queremos finalmente es irnos arrebatados. Yo creo que ese es a lo que todos le apuntamos, ¿verdad? Entonces, para ser arrebatados, voy a poner aquí, arrebatados por el Señor, tenemos que ser hallados primero irreprensibles, perfectos. ¿Cómo? En espíritu, alma y cuerpo. Solo estoy haciendo un resumen por si alguien se me perdió. ¿Cómo voy a ser yo hallado irreprensible en espíritu, alma y cuerpo? Tengo que encontrarme con el Dios de paz. Porque el Dios de paz es el que me va a santificar en espíritu, alma y cuerpo. Ok, ¿cómo me voy a encontrar con el Dios de paz? Tengo que tener una relación con la paz de Dios. Ok, ¿cómo voy a encontrar la paz de Dios? Es que esto es como un camino de cosas, ¿verdad? Por eso está bueno el resumen. ¿Cómo voy a encontrar la paz de Dios? Bueno, el ocuparnos de las cosas del Espíritu. Nos conducen a la vida y paz, dice la Biblia. Entonces, primero, las cosas del Espíritu. Segundo, la paz de Dios. Tercero, el Dios de paz. Cuarto, vamos a ser hallados irreprensibles. Y por quinto, pues entonces vamos a ser arrebatados. Es un camino, es un proceso. Ahora, dentro de las cosas del Espíritu, hemos estado hablando de algunas cosas, pero hoy yo quisiera hablarle, le decía yo, de que el Espíritu dice, ¿por qué estamos atendiendo la doctrina de demonios? Porque el Espíritu dice que en los postreros días vendrán espíritus engañadores y doctrina de demonios. Eso es un mensaje que proviene de la voz del Espíritu, por eso es que yo le estoy hablando de esto, ¿verdad? El Espíritu dice claramente, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ok, pero como es un mensaje del Espíritu, ocupémonos de las cosas del Espíritu. Y el Espíritu dice que estas son las cosas que el Espíritu nos está diciendo. Bueno, entonces, hermano, yo quisiera hablarle o recordarle un poquito acerca de estos falsos movimientos doctrinales, para que nosotros también tengamos un cuidado acá. Y vemos un crecimiento de esto, hermano, increíblemente en todos los ámbitos, y lastimosamente, como esto no se ha cuidado, ha avanzado incluso dentro de la iglesia cristiana. Por eso es que debemos de cuidarlo y sacar de esto de nuestro aprendizaje espiritual, ¿verdad? Y sacar todo aquello, hermano, que no proviene del Espíritu de Dios, sino que proviene de la carne, del alma o incluso de demonios, como dice la Biblia. Pero en 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando ya no soportarán. Eso es bien importante, hermano, pero yo, como esto es como un discipulado, entonces voy a tomarme mi tiempo. Vendrá el tiempo cuando no soportarán. O sea, aquí la clave es esto: no soportarán la sana doctrina. O sea, va a decir, esto es insoportable, no lo aguanto, que ya me hablen de otra cosa, ¿verdad? Estoy aburrido, esto me desespera. Entonces, estos son los que están en esa condición, son los que lastimosamente van a ser, probablemente van a ser alcanzados por este movimiento. Como no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oído, o sea, queriendo escuchar cosas nuevas. De repente yo diría incluso tal vez hasta queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar. A mí me pasa mucho, o tal vez me pasaba más antes, ¿verdad? Donde alguien me abordaba para plantearme su situación, y cuando yo no les decía lo que ellos querían oír, entonces se iban y buscaban otro anciano, o yo era el recambio de esa misma situación cuando un pastor no le dijo lo que esa persona quería oír, entonces estaba buscando en mí escuchar lo que no escuchó en la otra persona. Entonces un comezón de oídos de querer escuchar lo que ellos quieren oír. Es que mire, aquí viene un punto bien importante, hermano, porque claro que hay cosas que van a ser dulces. La Biblia dice la Biblia dice que cuando se comieron aquellos rollos los profetas, dice que a su paladar era dulce. O sea, puede ser en algún momento algo que estamos nosotros comiendo sea dulce y rico, hasta sabroso. Qué lindo que lo que Dios me dijo, la promesa, yo la agarro, y proviene de parte de Dios, de que agarrarla definitivamente. Pero también ese mismo rollo, como es la misma palabra de Dios, aunque a nuestro paladar sea dulce, puede incluso ser amargo en nuestras entrañas y amargarnos, hermano. No amargarnos en una amargura, no, sino que de alguna manera sentarnos duro lo que el Señor nos está diciendo, porque también nos puede estar corrigiendo el Señor. Por una misma palabra puede venir una corrección, y por la otra puede venir la palabra dulce. O Dios puede hablarnos de repente en un mensaje dulce y de repente va a ser de corrección. Pero hay gente que no le gusta la corrección, ¿verdad? Hay gente que no le gusta, solo quiere comer espiritualmente, digamos, lo que ellos quieren escuchar. Quieren escuchar grandezas, quieren escuchar que les va a ir bien, quieren escuchar que todo lo pueden. Y claro, si hasta Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero también hay cosas donde también, en ese de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también me recuerdo que la Biblia dice, Dios le puso límites al mar. Y que Dios le puso límites a las tribus de Judá. Hasta aquí llegaba la tribu de Judá, de que había una piedra en Israel que se llamaba Eben Bohan, y que Eben Bohan era la piedra límite. O sea que Dios también nos pone límites. Todo lo podemos, pero estamos limitados, ¿verdad? Eso es el mismo mensaje que el Señor le dio a Adán y Eva en el huerto, cuando le dijo, de todo árbol agradable y bueno a la vista ustedes pueden comer. Todo, sí, solo del árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no pueden comer. O sea, todo lo puedo, pero hay límites. Entonces la gente a veces solo quiere escuchar lo primero, ¿eh? Todo lo puedo. Pero cuando me limitan, eso ahí ya no escuchan. Bueno, eso se llama la doctrina de los nicolaitas. Ahorita lo vamos a ver, pero no me quiero meter ahí todavía. Teniendo comezón de oído, acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Una de las cosas que nosotros de repente podríamos considerar si alguien es un maestro genuino de Dios, es que un maestro genuino de Dios no va a consultar los deseos del pueblo para predicarle en base a sus deseos. ¿Qué es lo que quiere oír? ¿Usted quiere escuchar que la Navidad es buena? Ok, yo le voy a buscar versículos de la Biblia que amparen que la Navidad es buena, y le voy a preparar un tema en base a lo que a usted le gusta. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Que Dios lo quiere hacer rico? Ok, entonces yo le voy a buscar versículos de la Biblia que le digan que usted va a ser rico, ¿verdad? Que no se confunda esto con que a veces nosotros de repente pudiéramos ver la necesidad del pueblo, o un ministro puede ver una necesidad del pueblo y decir, el pueblo tiene necesidad ahorita de una palabra que lo reconforte, que lo anime, que lo bendiga, ¿verdad? Que es válido y si proviene de parte de Dios. Por eso también dice Isaías capítulo 40 que hay un mensaje que proviene del Espíritu también, que dice, consolad a mi pueblo, dice el Señor, hablad al corazón de Jerusalén y decirle que su lucha ha terminado. O
O sea, también hay un mensaje de consolación y que mira la necesidad del pueblo, que el pueblo está sin ser consolado. Entonces también es válido considerar la necesidad del pueblo, eso es válido. Lo que no es válido es armarle un mensaje al pueblo en base a lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que proviene de la voz de Dios. Entonces acumularán maestros conforme a sus propios deseos. Este maestro no me dice lo que yo quiero escuchar, entonces voy y me busco otro maestro. Y entonces estos son los que están en un serio peligro, hermano. Estos son los que están en un serio peligro. Porque seguramente sí hay maestros que quieren llevar un mensaje agradable al oído de la gente, pero que no proviene del corazón de Dios. Al final de cuentas, eso no señala a un buen maestro. Porque alguien que expone la palabra de Dios tiene que exponer lo que proviene del corazón de Dios para su pueblo. ¿Verdad? Si no, nos va a pasar como un amigo que yo tengo que le quita la hamburguesa, el tomate, la cebolla, la lechuga, pepín, todo lo que es saludable, por así decirlo, lo quita y solo se queda con el queso, la carne, la mayonesa, la salsa, el pan, porque él solo quiere comer lo que él quiere comer, y lo demás no se lo come. Entonces, eso espiritualmente no se debería hacer así. Sin embargo, hay algunos que así lo hacen. Toman de los mensajes o toman maestros conforme a lo que quieren escuchar, no lo que Dios está diciendo. Entonces dice, estos, ¿quiénes? Todo lo que acabamos de hablar, apartarán sus oídos de la verdad. Y entonces van a irse en pos de mitos. Fíjese que yo quisiera... Si usted me permite aquí, me voy a ir a 2 Timoteo 4:4, aquí en la Biblia, 2 Timoteo 4:4, para que usted mire algo acá y revisemos algo aquí juntamente. Si de repente me pudiera salir ahí en la pantalla, ahí está. Entonces, mire pues, apartarán la verdad de la verdad del oído y se volverán a fábulas, dice esta versión de la RB. Pero me voy a ir a los originales. Entonces se da cuenta aquí la palabra fábula, es el griego 3454. Apacho acá, y mire cómo dice, es la palabra mutsos. Dice, tal vez del mismo griego 3453, que da la idea de una colegiatura, cuento o ficción. Ficción. Interesante porque quisiera leerlo, lo quisiera leer con ese ángulo, volver a leer este mismo verso. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a la ficción. Algo ficción es ficticio, no existe, es falso. Ok, no se llama toda la industria de Hollywood y todo lo que ellos desarrollan. No se llama ciencia ficción lo que ellos hacen. O sea, es un entretenimiento, pero es falso. Entonces, apartarán sus oídos de la verdad. ¿Para qué? Para irse a la ciencia ficción, a mitos, a fábulas, a cosas que no son reales, pero entretienen. Entonces, aquí viene un punto para mí importante, porque la doctrina de Dios no vino a entretener a la gente. La doctrina genuina de Dios no es para que la gente se desaburra. Tal vez para que se le quite lo burro. Eso sí, a todos nos viene a quitar la palabra de Dios, nos viene a quitar todo eso a nosotros, ¿verdad? Pero no es para que se desaburra, sino para que, no, es para que la gente se forme, crezca, madure, aprenda a amar a Dios y a temer a Dios. Para eso es la palabra de Dios. No para entretener. Entonces, en algunos casos, una de las cosas que va a traer incluso las doctrinas falsas es que va a procurar entretener a la gente. ¿Cómo? Yéndose a ficciones, yéndose a novelas. Incluso, por eso le decía yo, incluso algunos tendrán de sus maestros más películas. Hermano, yo miro eso a veces en redes sociales, fíjense. Sacan la fotografía de una película de
Will Smith, donde él está vendiendo unas sus cajas que ya ni me acuerdo de qué son, y van caminando con el niño, y entonces él da frases célebres ahí en la película, ¿verdad? Que nadie te diga que no puedes alcanzar tus sueños. Entonces los cristianos, en vez de leer la Biblia, agarran eso, que alguien me va a decir, pero esa historia es real. Sí, pero la frase es ciencia ficción. ¿Sabes? La frase, se la inventaron para hacer la película. Entonces él la agarra y entonces ¡pam! Ponen la foto ahí del Will Smith triunfando junto con el niño, y eso lo ponderan más incluso que la palabra de Dios, porque lo otro entretiene y esto no, porque la palabra de Dios no vino a entretener sino a formar. Pero hay quien, hermano, como esto les aburre. ¿Por qué? Porque están buscando maestros conforme a su concupiscencia, conforme a sus deseos. Yo quiero escuchar de tal tema. Entonces, incluso pueden, como les repito, voltearse a la ciencia ficción. Ok, mira, pues miremos algunas doctrinas falsas, según la Biblia. Mateo 15:9, más en vano me rinden culto. Ay, Dios mío, más en vano me rinden culto. O sea, ese culto por gusto, está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque la enseñanza es como una doctrina de preceptos de hombres. Ya le decía yo, la frase célebre de la película de Will Smith, que creo que se llama Buscando la Felicidad. Ya le decía yo, frases de Paulo Coelho, que era un satanista, pero que produce frases humanistas de victoria. Y entonces los cristianos ponderan más esto que incluso lo que diga la palabra de Dios. Entonces, ¿y qué me dice usted cuando en las iglesias es enseñado el pensamiento de X o Y pensador, que pues ha de ser muy sabio y muy inteligente, pero que tal vez no necesariamente su pensamiento es el pensamiento de Dios? Pues agarran el concepto de un hombre que en algún momento tal vez incluso hasta Dios lo levantó, toman sus libros y agarran la Biblia, la tiran a la basura y ponen como preceptos bíblicos, como doctrina bíblica, una vida con propósito, un negocio con propósito, una iglesia con propósito, una familia con propósito, para no decir nombres, ¿verdad? Entonces, pero están sacando la Biblia y queda como doctrina el precepto o pensamiento de un hombre por sobre lo que diga la palabra de Dios. Mire, hermano, espero no meterme en líos con lo que le voy a decir, pero hay un predicador, yo lo respeto mucho, nunca lo escuché predicar, obviamente, ¿verdad? Pero es uno de los hombres que más lo ensalzan. Algunas personas le decían a este predicador el príncipe de los predicadores. Y entonces él puso algunas bases de su escuela de enseñanza, y una de las cosas que yo leí sobre él es que él, viendo a sus discípulos, por así decirlo, ¿verdad?, que querían predicar la palabra, él miraba el porte de ellos. Este predicador, que le repito, le decían el príncipe de los predicadores, él era así como su servidor, ¿va? Así de buen porte. Pero si él miraba a un predicador que era así delgadito, lo rechazaba. Ni siquiera le enseñaba la palabra. Porque él decía que ese delgadito no le iba a servir cuando en una plaza él tuviera que subir la voz y llenar los pulmones de aire y poder levantar la voz. Y entonces ese no me sirve y lo sacaba, ¿verdad? Entonces yo incluso he visto gente que pondera eso y dice, hasta eso hay que ver, que cómo
cómo la gente, Dios la preparó físicamente para predicar. Pero yo me pongo, digo, pero eso no es lo que dice la Biblia. De hecho, la Biblia dice que Dios agarró a un hombre de lengua con problemas, como tartamudo, como era Moisés. Y ese hombre fue el libertador de todo un pueblo. Pero a Moisés se le lengua la traba porque tenía problemas para hablar, tenía problemas para expresar lo que... Y ese hombre fue el que Dios decidió agarrar para libertar todo el pueblo y sacarlo de la tierra de Egipto. Entonces, seguramente, este hombre, con todo el respeto que me merece, el príncipe de los predicadores, como a él le dicen, pero para mí, con todo respeto también, el príncipe de los predicadores, para mí es el Señor Jesús, y no un hombre, sino Dios, hombre, que es el Señor Jesucristo. Pues yo le diría, pues entonces este cuate hubiera rechazado a Moisés. Y él no era tan, y él nunca fue como Moisés, de grande. Moisés era más grande, pero tartamudo. Entonces, a veces, hermano, la gente quiere instalar raciocinios humanos, preceptos de hombres que no son bíblicos, pero que, como lo dijo alguien importante, pues si es alguien importante hay que tomarlo en cuenta. Nosotros, por ejemplo, usted mira, hermano, nosotros en las transmisiones hay un consejo apostólico de nuestro apóstol, nosotros lo mandamos y lo escuchamos y lo atendemos y hacemos caso, porque para eso estamos bajo cobertura, ¿eh? Para hacer caso también. Si hay una instrucción, pues ahí de nuestro profeta, nosotros lo escuchamos y todo, y pues, hacemos caso también. Pero a veces, hermano, la gente quiere venir a instalar acá el pensamiento de fulano, de mengano, de que ni siquiera son bíblicos, hermano, que no están fundamentados en la palabra de Dios. No, yo creo que ahí sí vamos a estar cometiendo un serio error, hermano. Porque entonces nos podemos desviar nosotros en lo que... Es que hermano, suena lógico, suena lógico. Eso deberíamos de hacer porque suena lógico. Pero aquí no se trata de lógica, ni de inteligencia, no. Aquí se trata de que Dios diga. Y lo que Dios diga, eso se va a hacer. Y lo que Dios dice está en la palabra. Y lo demás, por muy lógico que sea, perdón, hermano, vamos a tener nosotros que decir no. Yo no puedo venir a rechazar a alguien que quiere predicar la palabra solo porque es flaco. O incluso porque se le traba la lengua. Si Dios lo quiere usar así, ¿qué puedo hacer si Dios así lo quiere usar? ¿Verdad? Entonces, al final de cuentas, se meten. Yo miro, por ejemplo, está aquel hombre Juan Calvino. Tiene sus conceptos Juan Calvino, algunos buenos, pero hay otros, hermanos, que también ya chanfleó. Él lo creía en el movimiento apostólico, ¿verdad? Él, hermano, no creía en el diezmo y la ofrenda. Y era un buen predicador, pero, perdóneme, hermano, pero entonces, porque él lo dijo, así hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? No, aquí vamos a lo que diga la Biblia. A lo que diga la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No, es que lo dijo Calvino. Es que lo dijo el príncipe de los predicadores. Es que lo dijo Rick Warren. Perdóneme, hermano, no. Aquí es que dice la Biblia. Si no, hermano, mire, estamos nosotros infringiendo lo que dice la Biblia misma, porque dice a la ley y al testimonio. Y si no contestan conforme a este dicho, entonces no les ha amanecido. Aquí se trata de lo que diga la Biblia, hermano. Punto. Explicada, sin sacarla de contexto, sino que en la suma de toda su palabra, ahí vamos a encontrar nosotros la verdad. Para que nadie me agarre un verso y diga, así, pero la Biblia, mire aquí lo que dice, hermano, que Salomón tuvo 1000 mujeres, entonces el hombre más sabio tuvo 1000 mujeres, entonces yo puedo tener 1000 mujeres. Sí, pero aquí también hay que agarrar toda la Biblia, hombre, no solo un verso para agarrarlo de nosotros de pretexto. No, la suma de tu palabra es verdad. A la ley y al testimonio. Si no contestan conforme a este dicho, perdóneme, no les ha amanecido. No les ha amanecido. Entonces, hay quienes, hermano, quieren introducir un precepto de hombre, su concepto, su idea,
su pensamiento y no lo que diga la palabra. Cuidado con eso. Podemos nosotros desviarnos si nosotros... Bueno, de hecho aquí dice, en Mateo 15:9, dice que en vano es el culto. O sea, perdón, se van a reunir para leer el libro, en vano. Porque no llegaron a decir lo que Dios quería decir. Qué abuso, hermano. Porque es el pueblo de Dios, son las ovejas de Dios, pero no dejan que Dios les hable, sino que les habla el hombre y no lo que proviene del corazón de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 2:14. Tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí, o sea, que está adentro, a los que mantienen la doctrina de Balaam. Enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Claro, Balaam era un profeta, caído con los ojos abiertos, ¿verdad? Pero Balaam fue contratado por dinero para maldecir al pueblo. Y como no pudo maldecir al pueblo porque Dios no lo habilitó para eso, entonces le enseñó a Balac cómo poner tropiezo a los demás. Y les dijo, mire, contrátate a unas mujeres, tráete mujeres de fuera del pueblo, y entonces el pueblo se va a enrolar sexualmente con ellas y entonces ahí van a tropezar. Y así lo hizo y así fue con Israel, ¿va? Porque una de las patas de las que cojeaba Israel era precisamente eso. Pero ¿qué fue lo que hizo Balaam? Balaam movía su ministerio en base a su conveniencia económica. Esto me produce dinero, entonces esto lo hago, ¿verdad? Aquel me paga mejor, entonces me voy para allá. Pero cuidado con eso, hermano, porque hay quien mira el evangelio, lo mira solo desde el ángulo económico. Porque mire, tal vez usted no es un ministro ni un predicador que es invitado, o usted no se propone que lo inviten a llegar a X o Y lugar para recibir una ofrenda. Tal vez usted no es de esa, no lo hace porque no es ese tipo de predicador o no es ese tipo de salmista, no lo hace. Entonces usted, pero sí hay algo que afecta mucho al pueblo, hermano, porque Balaam lo que hizo fue ponerle precio al ministerio. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado, hermano, es que entre nosotros no haya gente que todo lo ande viendo desde el ángulo económico. Y esa mesita que está ahí, ¿cuánto le costó a la iglesia? Y esa luz que está ahí, entonces eso cuánto se están gastando ahí de luz. Y ese jarrón que está ahí, entonces eso cuánto, ¿verdad? Y que todo quieren, hermano, un detalle de los gastos, todo quieren contarle las costillas a los que administran las finanzas. Mire, hermano, perdóneme, eso es un movimiento de Balaam. Mire, pues, ¿por qué? Porque nosotros, en el momento en que nosotros damos nuestro diezmo y damos nuestra ofrenda, en ese momento nuestra semilla tiene que morir. Porque si la semilla no cae a tierra y muere, no produce mucho fruto, pero si cae a tierra y muere, entonces esta da mucho fruto. Entonces, al momento que yo estoy depositando mi diezmo y mi ofrenda, yo tengo que morir a eso y decir, esto que yo tenía, este 10% más mi ofrenda, no me pertenecía a mí, le pertenecía al Señor. Entonces le estoy dando para que entonces ellos, los que administran eso, entonces lo hagan con sabiduría que Dios le haya dado, y también le van a dar cuentas a Dios por eso. Y entonces, pero yo estoy cumpliendo con Dios. Yo estoy cumpliendo con Dios. Ahí sí que ya no me puedo hacer el quite, pero al final de cuentas hay gente, hermano, que quiere un reporte de sus gastos. Incluso, mire, yo le voy a dar un consejo. Esto es un paréntesis, un consejo. ¿No sería mejor, hermano? Pienso yo, pues, ¿verdad? ¿No sería mejor, si uno tiene el deseo en su corazón, dar una ofrenda? ¿No sería mejor dar una ofrenda y depositarla en el alfolí y morir uno? ¿Verdad? Que uno, hermano, a veces dar una ofrenda
como queriendo uno ser administrador de la misma. Le voy a poner un ejemplo para darme a entender, ¿verdad? Los hermanos necesitan un iPad para servir. Entonces va y lo ofrenda. Ok, hasta ahí estamos bien, va. Pero ahí debería de morir la persona. Porque entonces en el momento que Dios ofrenda, vio una necesidad, la entrega, morir. Pero algunos lo que hacen es que empiezan a contar, y entonces, ¿y quién la usó? Y no sé qué, y mire ahí que no sé cuándo, ya no murió, ahí como que ya puso, como que puso el clavito de la historia, ¿verdad? En el que estaba alquilando una casa. No, hombre, mejor morir, hombre. Es que si no, nosotros, mire, si no morimos nosotros a lo que damos, entonces no va a dar mucho fruto. Estaban las proclamas, hermano, y el apóstol proclamaba, y yo miraba los comentarios, hermano, los hermanos, amén, aleluya, gloria a Dios, ponían su logo ahí del año, y otros, ¿y qué hacen con el dinero? ¿Y esa tarima cuánto costó? Y a la gran puchica, hermano, ya, mejor se lo hubieran dado a los pobres. Así dijo Judas, por cierto, ¿va? Pero entonces, mire, el problema de Balaam es que él monetizó el ministerio, lo cuantificó. De hecho, hay un montón de gente, hermano, que nunca se va a animar a tirarse al ministerio, porque Dios lo está llamando. Clave ahí va, que Dios lo está llamando, si no, no se va a meter. Pero hay gente que no se va a tirar al ministerio porque económicamente no le conviene. Le conviene más ser empresario o trabajar en dependencia o lo que sea, pero si se tira al ministerio no le conviene económicamente. Entonces monetizó el ministerio, lo cuantificó. Cuidado con la doctrina de Balaam, hermano, porque al final de cuentas lo que él hizo fue vender su verdad, vender lo que Dios le había dado. ¿Está muy duro? No estamos hablando de usted, yo solo estoy hablando de Balaam, de qué fue lo que hizo Balaam. Mire, Apocalipsis 2:15, así que tú también tienes algunos de la misma manera que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Uy, hermano, mire, yo le tengo que decir algo acá, perdón, tal vez va a ser muy grosero. Yo tengo una sospecha que la doctrina de los nicolaitas es una doctrina diabólica, incluso le voy a decir satanista. Y esa doctrina se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Mire, ¿por qué? Porque Nicolás o los nicolaitas lo que significa es la victoria del pueblo. O sea, el pueblo en victoria. El pueblo jamás puede alcanzar una derrota porque siempre tiene que ser victorioso, siempre tiene que ir en victoria, siempre tiene que ir en victoria, siempre tiene que ir en victoria. Y cuando hay derrotas no lo confiesan, sino que lo que confiesan únicamente son victorias. Ok. Eso es una manera de que muchos motivadores, incluso cristianos, llevan ese mensaje al pueblo porque han dejado de ser predicadores de la verdad y se han convertido en motivadores de la mentira. Yo le quiero decir algo acá, que hermano, mire, yo prefiero ser el eco de la verdad de Dios que el megáfono de una mentira del enemigo. Porque hermano, mire, vi un video de un hombre, yo le voy a tener que tomar testimonio a ese hombre porque yo no voy a hacer lo que él hizo, pero un hombre que es él es un motivador, pero es cristiano, y él lee muchos libros. Entonces me llegó un video donde él, de todo lo que él lee, pues, se atrevió a leer la Biblia satánica. Yo no me hubiera atrevido, de repente el Dios le debe haber dicho, ¿verdad? Ni lo haré, porque mejor me pongo a leer la Biblia, ¿verdad? Pero él se puso a leer la Biblia satánica, este motivador cristiano, y él sacó un resumen y los puso en un video, y en ese resumen él explica que lo que resume la Biblia satánica es
que el hombre tiene que ir siempre en victoria. Hacer lo que él quiera le implica ir en pos de su victoria, alcanzar una naturaleza animal en pos de la victoria. Que siempre tiene que alcanzar, que tiene que ser feroz, que tiene que ir en pos de sus metas, alcanzar sus sueños. Y empieza a hablar todas las frases, hermano, que los motivadores, como le repito, incluso cristianos, dan en sus conferencias, en sus charlas, en sus prédicas, que está, hermano, muy relacionado con lo que habla la Biblia satánica. Impresionante. Impresionante, porque él explica que la Biblia satánica se compone de 4 libros. 2 libros son de doctrina y otros 2 libros son de conjuros satánicos, escritos por Antoine Lavey, un satanista, que él dice de sí mismo que él es el primer sumo sacerdote de parte de Satanás. Y lo que él escribe es un libro de grandezas y de victorias y cómo tú tienes que ir en victoria. Y esa es la Biblia satánica. Y ahora vemos acá en Apocalipsis 2:15 que, hermano, aparece la doctrina de los nicolaitas, que lo que impulsa a la gente es siempre buscar la victoria, siempre buscar la victoria, siempre buscar la victoria, siempre buscar la victoria. Y entonces como que sonara mucho a lo que está diciendo este hermano que leyó ese libro, que la verdad que valientemente o hasta tontamente, pero al final de cuentas lo hizo, y tal vez el Espíritu le dijo que lo hiciera, no sé. Yo como no lo voy a hacer, le voy a tomar testimonio. Yo no sabía que eso es lo que decía la Biblia satánica. Entonces, yo miro en la Biblia un mensaje equilibrado, hermano. Claro que Dios nos quiere sacar del polvo y de la ceniza y levantarnos y ponernos en victoria, claro que sí. Pero también, hermano, hay que decirle al pueblo sus pecados. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz y dile al pueblo su pecado. O sea que también hay que decirle, hermano, perdóname, ahí sí la estás haciendo mal. Bueno, vamos rápido porque ya se me acabó el tiempo. Hebreos 13:9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Qué buenas cosas para el hombre el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficios de los que ellos se ocupaban. Pero entonces, hermano, mire, hay gente que busca cosas extrañas y le quieren meter como doctrina. Hermano, mire, ya vio eso de los terraplanistas, la tierra es plana, hermano, ya vio, entonces prediquen sobre que la tierra es plana. Perdóname, hermano, pero esa fumada, es así, ¿verdad? Los reptilianos, hermano, la Biblia no habla nada de tierras planas ni de reptilianos. Que mire, es que eso ya es como incluso hasta volver como una caricatura al evangelio, ¿verdad? La Biblia se habla de los Nefilims, la Biblia se habla del cosmos, pero no habla nada de tierras planas y de reptilianos. Entonces hay gente que se deja ir por eso y quiere instalarse dentro de sí mismo doctrinas diversas y extrañas. Ok, yo ya terminé. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque lo que queremos es buscar las cosas del Espíritu. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, en los últimos tiempos, algunos, gracias a Dios no todos, apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, creciendo, va creciendo, va creciendo, que el espíritu de engaño y la doctrina de demonios va creciendo para que algunos apostaten de la fe y no presten atención a la palabra de Dios y a la enseñanza de la palabra de Dios, sino que se vayan en pos de ficción, se vayan en pos de doctrinas extrañas, se vayan en pos de la doctrina de Balaam o la doctrina de Nicolaitas y algunas otras cosas más que me hicieron falta. Que con la ayuda de Dios, hermano, nosotros como pueblo de Cristo seamos libres de todo esto y extirpemos las doctrinas falsas. Permíteme orar por ti y pedirle al Señor que sea Él el que nos bendiga esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te estamos, Señor, dando a ti las gracias, la gloria y la honra, Señor, porque tú nos permites de alguna manera tomarnos este tiempo para reflexionar, Señor, y extirpar del pueblo y de nosotros todo aquello que no proviene de ti.
Abre nuestro oído a tu palabra, abre nuestro oído a la verdad, despierta nuestro oído, aún de noche, Señor. Y que en el nombre de Jesús nosotros seamos bendecidos. Que el Señor te bendiga, hermano. Bendiciones.